Y luego se confirma otro fichaje. Para mí esto no es una tradición como tal, porque no ha tenido pasado a azulgrana, porque no ha querido, o bueno, no ha querido, porque no ha jugado nunca en el Barça, no se ha formado en la cantera, aunque sí, moralmente, sí siento que podría ser una especie de tradición, porque Bernardo Silva siempre ha sido un jugador muy vinculado a los intereses del Barça en los últimos años. Y claro, que ahora Madrizio Romano diga que Bernardo Silva ficha por el Madrid, pues a mí me parece que me repatea los cojones. Pero, eso sí, ya me repateaba los cojones cuando antes de que se hablara de que el Real Trampas pujó por su fichaje y lo consiguió, Bernardo Silva llegó a decir, tras decir que sí quería fichar por el Barça, ahora que estaba libre, pues llegó a decir que iría a un club donde se le quisiera. Bueno, el caso es que no quiso esperar a que se pudiera dar el fichaje dentro del mercado de verano, tras hacer algunas operaciones el Barça que quería hacer, porque claro, Bernardo Silva ocuparía una plaza que está formada por 5 centrocampistas antes que él. Entonces estamos hablando de la misma historia que la del traidor Cucurucho, ¿vale? Entonces, unas cosas que entran por las que salen. Tenemos a Frenkie de Jong, tenemos a Gavi, tenemos a Pedri, tenemos a Marc Casado, tenemos a Marc, ¿cómo se llama el otro? Marc, el otro. Uno de ellos es Marc Casado y el otro es, bueno, pues, ¿cómo es? Marc Bernal, joder, ya decía yo que se llama Marc también, o sea, tenemos a estos. Y pues, tenemos ya, ¿qué he dicho? He dicho 5 ya, ¿no? Entonces, estos 5, pues si le sumamos a Bernardo Silva, son 6. Entonces, alguno habrá que dejar marchar, ¿no? Por ejemplo, Marc Casado dicen que podría fichar por el Manchester United, que está muy interesado en él. Marc Bernal, todavía no se sabe qué va a pasar. Gavi se queda seguro, Pedri se queda seguro. Frenkie de Jong, pues con sus 88,58 millones de euros, sigue en el Barça, ¿no? Entonces, pues Bernardo Silva estaba ahí, además tiene 31 años. Para mí no era una incorporación. Y ojo, estamos hablando también de Fermín López, que aunque juega en el ataque, también juega de pivote. Entonces, era inviable, ¿no? Pero aún así, si había alguna operación que otra, porque no estaba seguro que todos los que hemos nombrado para el puesto que está configurado en el Barça pudieran seguir, pues pudiera meterse ahí. En lugar de Marc Casado, pues ahí estaría Bernardo Silva. No quiso esperar, se hizo el ofendido porque el Barça no lo llamaba, no estaba dispuesto a esperar a después del Mundial. Él quería atar su futuro antes del Mundial sí o sí, y lo ató. ¿Y de qué manera, no? Se vendió al mejor postor, parecía que lo tenía hecho con el Atlético de Madrid, esa misma mañana de jueves, que luego decidió fichar por el Trampas, y al final fichó por el Real Trampas de Madrid. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Traición al Barça? Traición a la palabra, ¿no? Para mí, por ejemplo, Nico Williams es un traidor, pero no porque haya jugado en el Barça, sino porque quiso chulear o quiso cortejar al Barça, ¿no? Quiso seducirlo, quiso tontear con él, igual que hizo también Antoine Griezmann, pero claro, ahí estaba Bartomeu. Ahí Bartomeu cedió porque el año siguiente, después de que Griezmann le dejó tirado, como hizo Nico Williams el verano pasado, ¿no? Dejar tirado al Barça después de mostrar un claro interés cuando fue él el que quiso ir al Barça y el que mostró el interés. Luego lo dejó tirado, ¿vale? Bueno, pues resulta que Griezmann, como estaba otro presidente, como digo, Bartomeu, que es un calzonazos, que no tiene personalidad ninguna, aparte de todo lo que ha hecho que ya sabemos, pues lo fichó al año siguiente. Como el Atlético de Madrid no pudo clasificarse para la final del Metropolitano de esa Champions que tenía que jugarse, pues prefirió jugar a ver si podía hacerlo. Como no pudo, pues se fue. Bueno, yo, si hubiera sido el presidente de entonces, yo no lo hubiera fichado, porque el tren solo pasa una vez. Y con Nico Williams se le ha dado una segunda oportunidad
no porque el Barça estuviera interesado en la segunda ocasión, sino porque el manager de Nico Williams fue el que fue a buscar al Barça. En la primera temporada que quiso el Barça fichar a Nico, sí, fue él, el club, pero en la segunda no, ya no lo tenía en cuenta. Entonces, claro, lo veían tan interesados que decían, bueno, pues vale, pues vamos a ver qué hacemos. Y luego pasó lo que pasó, el boicot del Athletic Monopoly llevando las cuentas a la Liga de Fútbol Profesional del Fútbol Club Barcelona. ¿Quiénes son ellos para hacer eso? Y bueno, los perjuicios que ocasionaron. Luego Nico Williams no quiso seguir esperando y logró un sueldo mayor, si cabe, con su club, perjudicándolo claramente, porque ahora pasa a cobrar 30 millones de euros brutos por año por los 10 siguientes años. Así que se jodió más. ¿Y qué ha hecho este año? ¿Qué ha hecho esta temporada? Al principio parecía que iban a hacer algo, estaban en la Champions, llegaron a ser colíderes con el Real Trampas en la jornada 3 de la Liga, luego pues todo quedó en nada, ¿no? Al final bajaron a la parte mitad de la tabla para abajo, que es el lugar donde históricamente le corresponde al Athletic Monopoly, este Athletic Monopoly. El otro Athletic de Bilbao ya es otra historia, pero este Athletic Monopoly, a mí, pues mire, si quieres que lo salude, lo vuelvo a saludar, ¿vale? Y entonces, claro, personajes como estos que tontean con el Barça y luego pues no lo quieren, al final no van, pues eso pues te jode, ¿no? Te cabrea y te hace decir que ni Bernardo Silva, que encima se ha ido al Trampas, ni Cucurella, que se fue al Trampas también, aunque en otras circunstancias, pero también quiso ir al Barça y al final se fue al Trampas. Por los motivos que sean, pon la excusa que quieras. La mujer, el gato, los perros, el niño, el bocadillo de la esquina que te comes en el restaurante que te gusta mucho que está en Madrid. No, ¿vale? No hay excusas que valgan. Un jugador que ha sido criado en la cantera nunca puede fichar por el Barça. Y un jugador que se compromete a querer fichar por el Barça, hombre, no vayas al Trampas, tío. Porque entonces te cierras la puerta claramente. Que es lo que le ha pasado a Nico Williams, que es lo que le va a pasar a Bernardo Silva, ¿vale? ¿Quieres irte al Trampas? Muy bien, pues adiós, muy buenas. Pues vete al Trampas si quieres. Yo a mí, plim, ¿me entiendes? O sea, me importa una mierda y parte la otra. Entonces, Bernardo Silva, como decimos aquí, centrocampista de 31 años, había cerrado un acuerdo con el Trampas para jugar la próxima temporada. Faltaba ponerlo por escrito, es decir, firmar contrato, según Fabrizio Romano, alias Madricio Romano, por su últimamente y sorpresivo, claro interés y admiración por el Trampas, ¿no? El portugués ya ha rubricado ese contrato con el Real Trampas. Bernardo Silva firma por 2 temporadas, más opción una más. No se han dado a conocer las cifras que cobrará el portugués, pero se habla de 10 millones de euros netos por temporada. Además, según desveló el Confidencial, el jugador recibirá otros 10 millones como prima de fichaje. O sea, sí, claro, vas al Trampas y ¿qué recibes? Dinero y luego pues un estatus de que eres intocable, puedes pegar patadas, puedes meterte con la prensa, meterte con los jugadores contrarios, a hablarle mal al árbitro, puedes hacer lo que quieras, que no te van a mostrar una tarjeta roja más allá de lo que a lo mejor alguna vez puedan mostrarte, que es una entre 50. ¿No? En fin, falta el anuncio oficial de fichaje por parte del Trampas, pero si Bernardo Silva ya ha firmado, no debería tardar mucho que el club blanco haga oficial el fichaje del portugués. Así que todos contentos por ellos, porque por mí, pues a mí me gustaba Bernardo Silva y para mí creo que hubiera destacado más en el Barça que en el Trampas, pero ya está. Nosotros no tenemos que avergonzarnos, esto es lo último que voy a decir al respecto de esto, no tenemos que avergonzarnos por nada, tenemos una gran cantera, la mejor del mundo, junto a la de Mareo y la del Sardinero, ¿vale? Que para mí son las 3 mejores canteras del mundo, mejores, para mí la Masía es la mejor, luego por el top 3, la del Sporting es la segunda y la del Racing de Santander la tercera. Para mí son las 3 mejores. Luego ya habrán más, ¿no? Pero estas 3 son las mejores. Y bueno, a mí, que me digan que el Trampas se está reforzando con jugadores supuestamente pretendidos por el Barça y que teniendo a los jugadores que tenemos de la cantera, que son más de la mitad del equipo, que están triunfando, que son jóvenes y encima tienen una perspectiva de futuro enorme, pues yo soy de los que piensan que no miremos lo que haga el vecino por mucho que pueda dolernos y que el que no quiera venir al Barça, que no venga, pero que no vendrá nunca más. Vaya donde vaya. ¿No quieres venir al Barça? ¿Prefieres no fichar por el Barça? Vete a la mierda. Mientras no vayas al Trampas aún tendrás una puerta abierta. Dependiendo
de cómo te vayas o cómo niegues el fichaje del Barça. Claro, si lo haces como Nico Williams, apague, vámonos. Que ya veremos, ¿eh? Si no acaba fichando por el Trampas, y para mí ahí sí sería una traición. Lo que pasa que no sería tan considerada traición exactamente porque nunca llegó a jugar en el Barça, ¿vale? Es que no es lo mismo querer fichar por el Barça y luego irse al Trampas que jugar en el Barça, irse del Barça a otro equipo o irse del Barça directamente al Trampas. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, Ronaldo Nazario se fue al Trampas pasando por el Inter, Figo se fue al Trampas por una promesa electoral que le salió mal, pensaba que no iba a ganar Florentino y se iba a quitar la mierda de encima y iba a continuar en el Barça, pero el hecho de haber tonteado y haber negociado a escondidas con el candidato a la presidencia de aquel entonces hizo que la traición, aunque no hubiera ido luego al Trampas porque no hubiera ganado Florentino Pérez, hubiera sido traición igual, que si hubiera sabido al final el jugador hubiera estado en el punto de mira. Le salieron mal las cosas, se fue al Trampas porque no tenía otro remedio y pagó lo que pagó, con una cabeza de cerdo y todo. Así que, pues nada, como ya hemos dicho aquí, el señorito Bernardo Silva, ficha por 2 años con una opción de 1-3, de un tercero, mejor dicho. Y bueno, que le vaya bien, no iba a decir que le vaya bien en el Trampas, ni mucho menos, no te voy a desear suerte, ni mucho menos, yo deseo que fracases, deseo que como lo mercenario que eres, y lo prepotente que eres, y lo arrogante que eres, y el no haber querido esperar la ocasión de fichar por el Barça, al menos hubiera sido al Atlético, ¿vale? Y hubieras tenido a Cucurella y a Bernardo Silva en el Atlético, se hubieran reforzado más. Pues mira, el Trampas se ha adelantado y estos 2 jugadores han querido ir, han ido, y para mí se cierra la puerta para estos 2 jugadores para siempre. El Barça nunca va a ser, lo siento Cucurella, pero tu espina va a quedar ahí en el fondillo clavada el resto de tu vida. Y Bernardo, ya deja de tontear, es que yo era del Barça de pequeño, no lo has demostrado, ¿vale? Cuando uno es del Barça desde pequeño, ficha por el Barça o ficha por otro club, pero nunca fichas por el Real Madrid, nunca, ¿vale? Y al revés no sé cómo lo verán ellos, me imagino que será lo mismo. Pero cuando tú eres del Barça, después de cómo sabemos cómo es el Real Trampas, lo que ha hecho el Trampas contra el Barça toda la vida, robando, manipulando, difamando, intentando destruir al Barça por activa y por pasiva. Todo lo que representa el Trampas en el Estado español corrupto que es, para mí es suficiente. Desde que tengo uso de razón he visto esto y lo seguiré viendo mientras viva y hasta que me muera. Y lo digo, lo tengo muy claro. Para mí el Trampas es coto prohibido, no privado, prohibido. Prohibido, si eres barcelonista, fichar por el Real Madrid. A ver si lo entendéis. ¿Lo entendéis o no? Que si sois del Barça, habéis jugado en el Barça, os habéis formado en el Barça, o soñasteis con jugar en el Barça algún día porque sois barcelonistas desde la cuna, no podéis fichar por el Real Madrid. Punto. No podéis. Y si ficháis, ya no sois del Barça y no lo habéis sido nunca, porque un barcelonista nunca fichará por el Barça, por el Real Madrid. Nunca. ¿Lo entendéis? En el subconsciente me dijo, no. Nunca fichará por el Madrid. Nunca. No pueden. Porque si no, no son del Barça realmente. Ya está. A ver si ha quedado claro esto. Venga. Forza Barça y Bernardo, que ten por culo. ¿Vale? Adiós.